la exoneración de la segunda votación. Siguiente tema. De la Comisión de Constitución, proyecto de ley 2214, 2971, 3877 y 4187. Se propone modificar la ley 28094, ley de organizaciones políticas para promover la participación política y la democracia en las organizaciones políticas. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución que ha sido leído. Tiene la palabra la congresista Rosa Bartra, presidente de la Comisión de Constitución, hasta por 10 minutos. Señor presidente, señores congresistas, ante todo quisiera citar al tribuno Sánchez Carrión, que con un brillo casi premonitorio se cuestionaba. Con solo desear, pedir y reformar república, ¿ya somos libres, grandes, prósperos y felices? Con solo tener parte en la elección de la autoridad suprema y verla rolar por entre estas y las otras manos, ¿ya tocamos la cumbre de nuestra fortuna nacional? ¿Ya afincamos la paz en nuestro clima? Nos equivocamos miserablemente si el mágico sonido de la voz y no la sustancia ha de entretenernos. Señor presidente, se han acumulado para este dictamen los proyectos 2214-2018, 2971-2018, 3877-2018, 4187-2018. Para su realización se ha contado con la opinión de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y Transparencia Internacional, las mismas que constan en el dictamen que ustedes tienen en sus tabletas. Señor presidente, la propuesta de la comisión está referida a las siguientes modificaciones a la Ley de Organizaciones Políticas. La regulación de los órganos electorales internos de las organizaciones políticas, que ahora tendrán autonomía e independencia. Tendrán, además, la facultad de resolver controversias al interior de la agrupación política, procurando doble instancia. La regulación de las elecciones primarias. Se implementará a propuesta del Poder Ejecutivo el sistema de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, más conocido como PASO, por el nombre que tiene en el país del cual hemos imitado la fórmula, Argentina, incorporándose así un sistema electoral igual a ese modelo que, insisto, estamos copiando del país vecino. Estas PASO estarán a cargo de los organismos del sistema electoral. Las elecciones primarias no serán para todos los cargos de elección popular, sino solo para la elección del presidente de la República, representantes al Congreso, gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales. Se propone también 2 vallas de participación, es decir, si un partido político no obtiene al menos el 1.5% de los votos válidamente emitidos en las primarias, este partido ya no podrá participar en las generales. Este criterio se extiende a los movimientos regionales, cuya valla será del 4% en las primarias regionales. En cuanto a los candidatos en elecciones primarias, se han puesto algunos requisitos. La principal exigencia será la afiliación a la organización política como mínimo de 1 año. También se prevé la existencia de candidatos designados. La organización política podrá designar, de acuerdo a lo que el órgano partidario de su estatuto determine, hasta un 20% de sus candidatos. En caso de hacerlo, deberá ubicarlos de forma alternada en la lista final. Y estos deben estar señalados desde el primer proceso eleccionario. Se han modificado 3 artículos de la Ley Orgánica de Elecciones para que estén en armonía con los nuevos cambios a la Ley de Organizaciones Políticas. Finalmente, se ha dispuesto la existencia de 2 disposiciones complementarias transitorias.
La primera, que ordena la exigencia de 6 meses de afiliación al partido para los candidatos en las elecciones primarias de las generales del 2021. Y la segunda, que establece por única vez y solo para las organizaciones políticas con inscripción anterior a la vigencia de esta ley, la posibilidad de realizar elecciones internas previas a las elecciones primarias. Estas estarán a cargo de los organismos del sistema electoral y solo requerirá la presencia de los afiliados al partido. En ese sentido, agradezco a los miembros de la Comisión por su constante presencia y compromiso con este proceso de reforma. Las jornadas han sido cuantiosas, no solo en número, sino también en duración y en aporte. El pueblo peruano sabrá agradecer su esfuerzo y dedicación. Nuevamente, muchas gracias. Habiendo concluido, presidente, con la exposición de los puntos principales del dictamen, a través de la presidencia, lo dejo ante ustedes para su consideración. Gracias, congresista. Vamos a abrir el debate. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Clave tiene la palabra. ¿Interrupción? Me pide una interrupción la congresista, ¿no? Presidente, pedirle a la congresista Bartra una modificación en el artículo 24B sobre los candidatos designados. Acá se está señalando hasta un 20% de la totalidad de candidatos al Congreso pueden ser designados entre sus afiliados o no afiliados por el órgano de la organización política que disponga el estatuto. La lista de candidatos, en la lista de candidatos la ubicación de los designados no podrá ser de manera consecutiva. Es cambiar la frase que dice se colocarán de manera alternada en la ubicación por colocar no se podrán mantener de manera consecutiva para evitar eventualmente un próximo debate que podamos tener en el siguiente dictamen que tendremos que discutir, presidente. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Este proyecto acá ha sido largamente debatido en la comisión, que ha tomado horas y varios días. Acá la idea de este proyecto de ley es acercar a la población a la política. Pero después que el presidente, el señor Vizcarra, se ha paseado por todo el país despotricando de este Congreso, achacándole culpas y pecados de terceros, como el tema de la justicia, el Consejo Nacional de Justicia, ahora quiere acercar al pueblo. Así no son las cosas. Esta votación externa que pretenden tener es inviable, porque un partido político estructurado tiene una organización, tiene militantes, tiene actividades, compromisos, mística, una serie de requerimientos. Esa votación tiene que ser interna. La gente en la calle no se le puede obligar a ir a votar por personas que pueden conocerla socialmente, pero no conocen su compromiso partidario, su actividad, sus responsabilidades, su mística, su entrega. Es imposible poder hacer una situación como esta. Por lo tanto, yo aquí sí pido una reflexión, porque no se puede violentar, y el Ejecutivo tiene que tener claro, y lamento por el señor Villanueva, que debería estar sentado acá, que es responsable de ese voto de confianza, siendo congresista no está sentado acá, y debería estar sentado acá, que pretende inclusive ser la presidencia de este Congreso. Pero, presidente... Tiempo adicional. Hay que entender también que esta no es una mesa de partes del Congreso, ni somos los empleados del Ejecutivo. Y acá estamos recogiendo, hemos tratado de buscar las coincidencias con el Ejecutivo. Lo mejor que se ha podido. No todos coincidimos, tenemos intereses diferentes. Pero que las cosas no se aprueben, como puede suceder en cualquier momento, como puede ser el tema de la inmunidad, en la que yo estoy de acuerdo que no salga del Congreso, no puede significar que el presidente haga lo que mejor le parece, para usar términos bien elegantes con él, porque parece que no entiende educación política. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Quintanilla. Señor presidente, ciertamente el absurdo que yo señalé en antes de ir a un proceso electoral con reglas distintas se plasma en esta oportunidad. Si se trata de elecciones generales, ciertamente los movimientos regionales no pueden postular a elecciones generales al Congreso de la República, salvo que me equivoque. Lo que se trata son las elecciones a nivel regional y a nivel municipal. Entonces, en el artículo 24, cuando se pone como en las elecciones primarias,
Dice, para continuar con su participación en el proceso electoral, el partido político debe obtener al menos 1.5. En el caso del movimiento regional, debe obtener al menos 4%. Se trata de la misma elección. Es más o menos ahora que hemos venido de la Copa América, decir que un partido de fútbol se va a jugar y que para uno de los equipos, para poder ganar, tiene que tener una diferencia de 2 goles por lo menos, mientras que el otro equipo, con tal que tenga un gol de diferencia, gana el partido. O es lo mismo decir que un equipo va a jugar con 11 jugadores y el otro jugará con 8 jugadores. Eso es absolutamente absurdo. No se puede poner en una competencia electoral vallas distintas a personas jurídicas como los partidos y los movimientos regionales que tienen el derecho de participar en las mismas. Esto es anticonstitucional de plano. Esto tiene que ser corregido, señora Presidenta, y creo yo que debería la señora Presidenta, no solo por atención a los movimientos regionales, sino por atención a la Constitución. No se debe permitir discriminaciones tan groseras como las que están establecidas en estos proyectos de ley. Y no solo el Ejecutivo lo ha planteado, sino que también lo ratifica la mayoría. Estamos asumiendo una responsabilidad de aprobar leyes anticonstitucionales, señor presidente. Yo creo, digamos, que le hago una invocación a la comisión y le pido que se pueda reunir y corregir este error, ya que la presidenta ha demostrado, digamos, que no tiene la decisión o no tiene la autorización de la comisión para hacerlo. Sería bueno podernos reunir en la comisión y discutir este problema. Estamos aprobando normas distintas para el mismo proceso electoral de acuerdo a la naturaleza de la persona. Si son partidos nacionales, solo tienen que superar la valla de 1.5%. Y son movimientos regionales, tienen que pasar la valla del 4%. Y además hay otro absurdo. Se ha aprobado en la votación de la ley anterior que puede haber alianzas entre agrupaciones políticas. En este caso pueden aliarse un partido nacional. Tiempo adicional. Señor presidente, pregunto por su intermedio y que resuelva la presidenta de la comisión, en el caso de que se produzca una alianza de un movimiento regional y un partido nacional y participen a comicios regionales, ¿cuál valla se le aplica? ¿El 4% o el 1.5%? ¿Cuál valla se le aplica? Esta es una ley manifiestamente inconstitucional y absurda. No podemos, si queremos legislar, la Constitución manda que debemos legislar de acuerdo a la naturaleza de las cosas y no podemos discriminar por la naturaleza de las personas. No, en este caso, personas jurídicas como es un partido nacional y un movimiento regional. Es totalmente inconstitucional, señor presidente. Estamos irresponsablemente yendo contra la Constitución, sobre pretexto de que estamos a escasos días de que se vence el plazo de esta legislatura. Esto no resiste el menor test de proporcionalidad y respeto a la Constitución, señor presidente. Yo voy a persistir en el reclamo que hago. Tiempo adicional. Exigimos los movimientos regionales igual trato que los partidos nacionales. ¿Qué nos distingue? ¿Que somos provincianos y los otros son habitantes de la capital? ¿O al revés? No podemos discriminar, señor presidente. Yo planteo que este absurdo y esta anticonstitucionalidad sea corregida, señor presidente, por la comisión. Y si la presidenta no tiene la decisión o no tiene la capacidad para decidir legalmente, que convoque a la comisión. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la congresista Milagros Takayama. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Señor presidente, quisiera hacer una observación. El dictamen de la Comisión de Constitución tiene algunos términos que, de ser aprobados, tal como están, pueden llamar a algún tipo de confusión. Tal es el caso del término precandidato. Esta expresión puede confundirse con los precandidatos que existen en las elecciones internas. Veo además que se quiere usar el término precandidato para los postulantes en elecciones primarias como para distinguirlo de los candidatos elegidos. Sin embargo, señor presidente,
Creo que esta distinción es innecesaria, pues los llamados precandidatos, por el solo hecho de estar en primarias, ya deberían ser considerados como candidatos en el sentido estricto de este término. Por eso, señor presidente, a través de usted, sugiero a la señora presidenta de la Comisión de Constitución se haga esta modificación, que se cambie el término precandidatos por el de candidatos en elecciones primarias o algún término similar. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Manuel Dagmer. Señor presidente, dentro del conjunto de temas que se está viendo en esta ley o en esta legislación, hay un aspecto que es muy importante que se precise adecuadamente. En la propuesta que se trae por parte de la Comisión se plantea un mecanismo de afiliación de precandidatos para las elecciones generales del año 2021. De acuerdo a ese criterio, tendría que ser, los precandidatos deberían estar participando en elecciones primarias y tener al menos 6 meses antes, tener al menos 6 meses de afiliación a la organización política por la que desean postular a la fecha límite de la convocatoria a las elecciones primarias. Realmente con eso tendrían un tiempo prácticamente muy limitado para que puedan existir como militantes de los partidos que se están formando, que se van a formar, que se van a reformular o que van a readecuarse. Nosotros por eso planteamos una modificación. La modificación que planteamos es de que no debe ser a la fecha límite de convocatoria a las elecciones primarias, sino debe ser a la fecha límite de la realización de las elecciones primarias. Eso le da un tiempo adecuado para que puedan participar activamente en la vida política. Si no, se estaría restringiendo el sentido de las elecciones primarias como una manera de impedir que algunos partidos existan o que algunos partidos tengan su representación adecuada. Se estaría restringiendo la que ahora se plantea como el eje central de la reforma política. El eje central de la reforma política es que los ciudadanos participen en política, que los ciudadanos participen en los partidos, que los partidos puedan no solamente acogerlos y tenerlos o usarlos en su momento, sino que se supere eso, que los militantes sean efectivamente decidores de los asuntos de representación y de vida dentro de los partidos. Por eso, presidente, alcanzamos a la mesa esta propuesta presentada por la bancada de Nuevo Perú a fin de que pueda ser modificado en el sentido señalado del artículo correspondiente. Tiene la palabra el congresista Mulder. Presidente, yo debo saludar que a pesar de todas las circunstancias y las discusiones que han habido, la Comisión de Constitución ha buscado elementos que puedan disipar un poco aquellas infelices declaraciones del señor Salvador del Solar y del señor Vizcarra, en el sentido de que la esencia debe ser respetada. Y bueno, yo quiero en primer lugar hacer una invocación a cada parlamentario en el sentido de que cuando vote este dictamen como los anteriores, lo haga de acuerdo a su conciencia y no de acuerdo a la interpretación que el Poder Ejecutivo quiere hacer, en el sentido de que si el resultado de la votación no les gusta, el voto de confianza que tuvieron hace exactamente 3 semanas y media, ellos lo van a interpretar como que no es de confianza y por lo tanto van a contarlo como si fuese esa una disolución del Consejo de Ministros y por lo tanto nos vienen con la espada de Damocles de una disolución del Congreso. Eso, presidente, hay que mencionarlo de manera clara y meridiana, porque ejecutar una acción como esa sería simple y llanamente un golpe de Estado. Y un golpe de Estado del señor Vizcarra en esas circunstancias, con esa interpretación de la esencia o lo que fuera, sería simplemente romper con la Constitución y por supuesto todos estos temas pasarán a un segundo plano, porque obviamente lo que habrá será una dictadura. Y frente a esa dictadura lo que hay que hacer es enfrentarla. Y entonces cambia toda la correlación de fuerzas y cambia evidentemente todo lo que estamos discutiendo aquí ahora. Así que en primer lugar, seamos bastante claros
en que, sea cual fuera el resultado, los congresistas deben tener los pantalones de poder señalar su voto sin que se sienta que tienen una espada de Damocles encima. Así que, si el señor Vizcarra vuelve a repetir de que la esencia es lo fundamental para determinar si un voto de confianza, como ya lo dijeron en su discurso, es lo que vale, entonces evidentemente el señor Vizcarra se inaugurará como un nuevo dictador en nuestro país y que asuma las consecuencias de un acto arbitrario como ese. Además, hay que señalar, presidente, que esta discusión que se está teniendo no ha tenido de parte del Parlamento una actitud hostil, en la medida en que estamos trabajando antes del plazo. O sea, no solamente el tema de fondo es el que estamos tratando, sino también estamos aceptando que nos hayan puesto un plazo y que ese plazo vence el día viernes. Y como usted ha anunciado que incluso vamos a tener pleno todos los días, no se podrá quejar pues el Poder Ejecutivo que estemos bailando al son que ellos nos están tocando. Tiempo adicional. Desafortunadamente en eso, presidente, también estamos cediendo. Y en parte de los textos también. En la Comisión de Constitución han habido sendas discusiones por parte de quien habla en el sentido de cuestionar que haya habido acuerdos con el señor del Solar para aceptar el brulote que nos están imponiendo, que es el famoso brulote de las elecciones primarias. Se ha querido morigerar un poco y, digamos, establecer un criterio de cierto respeto dentro del desprecio general que hay contra los partidos políticos, creándose las elecciones internas, es decir, como un paso previo. O sea que para que cualquier ciudadano que pertenece a un partido político pueda ser candidato va a tener que pasar por elecciones internas, después va a tener que ir a una campaña para que todos los ciudadanos respalden en las primarias lo que es el resultado de la elección interna, y después va a tener que ir a la elección general en donde se vota por la lista del Congreso o por la de la alcaldía. Tiempo adicional. Y recién en ese momento ese ciudadano podrá estar habilitado, como dice la Constitución, a ejercer su derecho de ser elegido. Entonces, hemos súper burocratizado el camino de los partidos políticos. Y yo por eso señalé en varias oportunidades, quienes han planteado estos proyectos de ley y gran parte de quienes lo han integrado en su comisión, en la Comisión de Constitución, no tienen ninguna experiencia política práctica. Ninguna. Y entonces, en función de eso, se planteaba, por ejemplo, que no era posible que un partido político en el Perú, y creo que en ninguna parte del mundo lo podría hacer, pudiera hacer elecciones de un ciudadano, un voto, en cada distrito del Perú. No olvidemos que quienes integran los órganos electorales de los partidos políticos son militantes del partido. Y como tales son militantes voluntarios. No cobran, esa no es su chamba, eso lo hacen por amor propio, por identificación. Y instalar mesas en cada distrito del Perú para elegir a los candidatos que van a ir a las regidurías del distrito más al candidato alcalde es un imposible. Y que además en cada uno de esos distritos también esté la RENIEC, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, es imposible, es imposible. En ese sentido, debo reconocer que el artículo 27 ha recogido la propuesta en el sentido de que para ese tipo de contingencias se puede hacer elecciones por el órgano partidario de delegados que corresponde, que es en el lugar en el que se va a fijar. Lo que hay que hacer, sí, establecer que para las elecciones que tienen que ver con las elecciones que tienen que ver, corrijo mis ideas, con poderes del Estado, me estaba confundiendo con el tema de las alcaldías y del poder local, allí sí, en lo que tiene que ver con poder del Estado, la elección tiene que ser universal, directa y secreta de cada uno de los militantes. Y entonces allí sí se puede establecer ese criterio, pero el criterio de elección por órgano es fundamental que se pueda hacer en cada uno de los distritos. De manera, presidente, que sea cual fuera cada uno de los detalles que se está planteando en este tema,
Es evidente que nosotros estamos en una situación en la que no se podrá interpretar jamás por parte del Poder Ejecutivo que aquí haya una negativa a asumir un debate. Exactamente como ocurrió con la famosa reforma judicial. Hemos aceptado participar en todos los debates y en todos los proyectos que se presentaron. Es más, incluso si este Congreso tuviera la capacidad de poder retomar parte de ese debate para corregir el tema de la Junta Nacional de Justicia, que fue un fracaso total, y para corregir el tema de la modificación de la estructura del Parlamento, que ha quedado pendiente y que también constituyó un fracaso total porque el presidente de la República la aprobó y después dijo que había que votar en contra, entonces es evidente que todavía tenemos una agenda pendiente. Y esa agenda pendiente se tiene que cumplir con la autonomía que el Congreso debe reivindicar. Y eso ya será en el siguiente semestre. Ese es un reto que nosotros tenemos también que asumir. La ratificación de la votación del Senado tiene que venir en la próxima legislatura, presidente, porque ya se hizo una votación. Y obviamente no será el texto similar al que fue al referéndum. Tendrá que haber modificaciones. Y esas modificaciones tendrán que ir de acuerdo con lo que fue el debate en ese momento de la creación del Senado. Pero es evidente que tenemos que enfrentar ese tema. Y lo mismo será para la siguiente legislatura, presidente, en lo que se refiere a la Junta Nacional de Justicia, que si no se resuelve en el ámbito del Congreso no se va a poder resolver en ningún otro ámbito. Gracias. Tiene la palabra el congresista Violeta. Gracias, presidente. Presidente, un debate previo, efectivamente, como lo señalaba el congresista Mulder, tiene que ver sobre qué cosa es lo que puede decir el Ejecutivo en relación a las reformas que está debatiendo este Parlamento. Nosotros en su oportunidad habíamos planteado que su presidencia, la mesa directiva, o el Pleno en su defecto, tendría que haber propuesto, alentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para que quede claramente establecido las competencias del Parlamento en materia de reformas y las competencias del Ejecutivo en materia de observación de leyes, cosa que no se ha hecho y que hoy ese debate revive porque el Premier, el señor Salvador del Solar, ha dicho que no le gusta pues las reformas que estaría aprobando este Parlamento. Y yo llamo la atención al Pleno, a la representación nacional, que este es un tema que debería debatirse, ha sido planteado incluso como una moción de orden del día en su oportunidad, con una propuesta de texto sencillamente para que se firme y se presente ante el Tribunal Constitucional, porque constituye claramente una espada de Damocles sobre este Parlamento que limita un debate democrático. Pero en fin, dejamos constancia de ello. Un aspecto de fondo relacionado al dictamen que tenemos en discusión está referido al contenido del artículo 24. Mire, presidente, colegas, una de las figuras que se ha introducido en esta reforma política son las elecciones internas. Pero las elecciones internas tienen que ser por antonomasia las elecciones de participación de la militancia. Se ha establecido, sin embargo, que pueda ser abierta a la ciudadanía y hemos aceptado. Propuesta que viene el Ejecutivo y que la hemos admitido. Pero nos viene ahí un segundo aspecto en discusión. Esas elecciones internas de cara a la ciudadanía tiene que ser obligatorio para que la gente, para que los ciudadanos, las ciudadanas participen conminadamente a participar en esas elecciones internas. Mire, está demostrado estadísticamente que cuanto más procesos electorales se obliguen a la población, mayor es el ausentismo electoral. Por lo tanto, si vamos a tener elecciones internas, o primarias, antes va a estar precedida de participación de los propios partidos políticos, luego vas a tener las elecciones generales, primera vuelta, segunda vuelta, y considerando que tenemos elecciones el año 21 y luego elecciones el 22 para las elecciones municipales y regionales, las probabilidades de ausentismo electoral van a ser enormes. Y por eso aquí nosotros queremos llamar la atención como partido sobre lo siguiente. Un derecho fundamental de la ciudadanía es el derecho al sufragio. Y ya el derecho al sufragio tiene que ser entendido a cabalidad como un derecho, no como una obligación. Por lo tanto, el hecho de establecer una penalidad a las personas que libremente desean no ir a votar no puede seguir existiendo en este país. El ciudadano que quiere no votar en unas elecciones tiene que tener el derecho a no votar, porque no votar también es una expresión de su derecho ciudadano intrínseco, constitucional. Tiempo adicional. La obligación de participación de la participación en el sufragio, la obligación ha evolucionado.
Desde un momento en el cual los ciudadanos había un tiempo en el que eran súbditos del señor feudal y por lo tanto no votaban, a otro momento post-república en el que algunos cumplían las condiciones de votar y otros no. Entonces, este es un tema sobre lo cual hay que pronunciarnos y no podemos permitir que esto siga ocurriendo. Me piden 2 interrupciones, el congresista Mauricio Mulder y la congresista... Congresista Mulder tiene la interrupción, primera interrupción. Presidente, una de las razones por las cuales las democracias avanzadas, de quien nosotros hemos copiado su sistema, porque el sistema democrático republicano no lo hemos inventado en el Perú, ¿no es cierto? En estas costas no se inventó, eso viene de 2000 años y viene de Europa y de Grecia y de Roma. Es que el soberano es el pueblo y no se le puede obligar al pueblo a que ejerza su soberanía, porque es el soberano. Entonces, con una ley no se puede decir, usted que es el soberano, pero lo obligo a que tenga que ir a votar. Y yo creo, presidente, que la propuesta concreta que ojalá la presidenta de la comisión, sus asesores se la alcancen, es que, si bien es cierto, no habrá un consenso para determinar hoy que la votación sea voluntaria, porque lo veo verde, por lo menos en estas primarias que se están estableciendo, allí sí. Esa debe ser la primera manera de poder empezar a utilizar en el Perú el voto voluntario. Y tiene que ser en estas primarias, presidente, y lo planteo como una cuestión que ojalá lo recoja la presidenta de la comisión. Gracias. Congresista Alcorta tiene la segunda interrupción.